Muy buenos días, sean bienvenidos en este primer domingo del año 2021 y gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad y por su gracia y que hoy nos permite poder ser instruidos a través de su palabra. Y continuaremos con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y en esta ocasión estaremos viendo la parábola El siervo fiel, que se halla en el libro de Mateo capítulo 24 versos 45 al 51. Dice la Escritura de esta manera: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de ser instruidos a través de tu palabra. Te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú quien tomes control total del tiempo, de las palabras que han de fluir a través de mis labios, y que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, hablando a lo más profundo de nuestro corazón, instruyéndonos, enseñándonos y revelándonos a través de tu palabra lo que cada uno de nosotros requerimos en este tiempo para ser fieles y prudentes como siervos del reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir. Amén y amén. Bueno, recordemos ¿qué es una parábola? Es una historia corta diseñada para enseñarnos, o diseñada para enseñarme, para enseñarte un valor moral o una verdad espiritual, todo basado en hechos reales. También, cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, sus pensamientos más profundos, como le gusta que se hagan las cosas. Muy bien, en esta parábola nos habla del regreso del Señor en el verso 50. Repito, el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que Él no sabe el día ni la hora, que el único que la sabe es el Padre. Por eso nos manda a que sirvamos con fidelidad y prudencia. También en ese capítulo 24, si tú te das el tiempo de leerlo, nos describe las señales antes de su regreso. Cuando nosotros estudiamos y leemos este capítulo 24, del verso 1 al 44, nos vamos a dar cuenta que hay muchas señales de las cuales se están cumpliendo. Quiero hacer mención de una de ellas. En el verso 12 del capítulo 24 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este tiempo hemos visto cómo se ha multiplicado la maldad, no solamente en nuestro estado de Aguascalientes, sino también en nuestra nación como en el mundo. Y esto está provocando que el amor de muchos se enfríe. Por eso vemos a hombres y mujeres caminando en contra de la voluntad de Dios o en contra de la naturaleza de la cual fue creado el hombre y la mujer, y de esta manera impedir que cumpla su propósito en la tierra sobre la cual Dios nos ha puesto a habitar, ¿verdad? O nos ha hecho habitar. También, aquí cabría hacernos una pregunta: ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debes de hacer tú? Servir fiel y prudentemente. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque algún día seremos llamados a cuentas. El verso 51 nos dice que, como nadie sabe la hora ni el momento en el que ha de regresar el Señor, dice que al que haya haciendo todo lo contrario a la fidelidad y a la prudencia, dice que será castigado duramente
y pondrá su parte con los hipócritas, aquellos que fingían en hacer lo bueno. Y subraya diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá oportunidad de remediar, de restaurar, cuando esto suceda, cuando ya el Señor esté aquí. Muy bien, el verso 45, si nos regresamos tantito, nos habla de dos virtudes de los siervos, y estas dos virtudes son fiel y prudente. Y esto debe ser la característica de los hijos del reino. Eso debe ser tu característica y mi característica, porque eso nos va a permitir mantenernos firmes. ¿Qué es una virtud? Es la disposición habitual que se tiene de producir un bien positivo. ¿Qué es una virtud? Es continuamente estar disponibles para hacer el bien. En todo momento, no importa que haya adversidad, tú y yo, y todos aquellos que quieran ser parte del reino, para agradar a su Señor, tenemos que tener estas dos virtudes que nos van a mantener firmes. Ahora también, cuando nosotros buscamos en el diccionario de la lengua española, dice que la fidelidad, hablando de fiel, es la virtud más importante del ser humano, en especial cuando se trata de relaciones amorosas, estables y duraderas. De hecho, la Escritura inicia con un matrimonio y concluye con un matrimonio en el libro de Apocalipsis. También nuestro Señor Dios, más bien, habla de la relación de Él con su pueblo en una relación matrimonial. Y si tú te das cuenta, el mismo diccionario nos dice que la fidelidad es la virtud más importante del ser humano, y más cuando se trata de una relación amorosa, estable y duradera. Dios quiere una relación estable y duradera con su pueblo. También ser fiel a la persona que uno eligió para compartir la vida es sinónimo de respeto, comprensión y compromiso. Te quiero decir que a todos aquellos que hemos decidido recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, y que esto nos ha dado acceso al reino y ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, ¿sí? Un sinónimo de esta pertenencia del reino en el cual hemos sido adoptados, se requiere respetar, honrar y comprometernos con nuestro Señor. También la segunda virtud de la cual habla el verso 45 es la prudencia. Dice que es una virtud que permite descubrir el bien presente en una acción a realizar. ¿Sí? La prudencia nos va a permitir poder con sabiduría darnos cuenta en cada acción que realicemos qué tan bien positivo hemos hecho. La prudencia está asociada con la sabiduría, dice el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 11 al 15, de la palabra de Dios para todos. Leo el verso 11, dice, la prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. ¿Qué decíamos? La prudencia está asociada con la sabiduría. ¿Sí? Verso 12, la prudencia te pondrá a salvo de la mala vida, de los que dan un comentario falso a menudo con sus palabras. ¿Requieres prudencia? Sí. ¿Requiero prudencia yo? Sí. Te repito, son de las dos virtudes importantes para los hijos del reino, para que de esta manera agrademos a nuestro Señor en nuestro servicio, ¿verdad? Tenemos que ser fieles y prudentes. También continúa el verso 13 al 14 y 15 diciendo, hablando de la referencia de los que no son prudentes, dice, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos. Hay gente dentro del reino que no quiere ser prudente y se comporta de una manera imprudente y se empieza a deslizar, a apartar del camino. Verso 14, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder. Por eso el Señor nos dice que aún nosotros tenemos que reprender las obras infructuosas de las tinieblas y además no hablar de ellas, no andarlas comentando,
Verso 15 dice, de los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto. Entonces, repito, la prudencia te protegerá y te pondrá a salvo de una mala vida. La falta de prudencia hace que emitamos informaciones y comentarios no pedidos, que debían guardarse con suma discreción y que dan rienda suelta a nuestros impulsos sin evaluar consecuencias. De hecho, el verso 48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Esa es una manera imprudente de relajarse y de querer hacer tu voluntad y no la voluntad del Señor. Dice, y comenzar a golpear a sus consiervos y a uno a comer y a beber con los borrachos. En un sentido, en una vida sin freno, en desenfreno. ¿Sí? Y hay consecuencias si uno quiere vivir en esa condición. Posiblemente has visto gente a tu alrededor que ha vivido durante años en esa situación y pareciera que no pasa nada y de repente se le viene encima todas las consecuencias de vivir haciendo su voluntad y no la voluntad de el Señor. También dice, repito, la falta de prudencia hace que emitamos informaciones y comentarios no pedidos que debían guardarse con suma discreción y que dan rienda suelta a nuestros impulsos sin evaluar consecuencias. La prudencia se aprende estando atento a las razones y controlando nuestras emociones. Por eso tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sea quien dirija nuestros pasos, dirija nuestra vida. No podemos caminar sin dirección. Y solamente Dios, a través de su Santo Espíritu y en el conocimiento de su palabra, podremos hallar dirección para que seamos discretos, como lo decía el libro de Proverbios capítulo 2, verso 11, ¿verdad? La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. También en el verso 46 vemos que nos menciona la palabra siervo y su señor. De hecho, continuamente habla del siervo y el señor. No habla de siervos. Habla en singular. Porque recuerda esto, la salvación es personal. Y tú y yo tenemos la responsabilidad delante de nuestro Padre como hijos, ¿verdad? De hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué significa siervo? Dice, el siervo se refiere a alguien sujeto a otro, sometido a servidumbre. Usualmente se traduce como esclavo o siervo. Y cuando hablamos de siervo es haciéndolo voluntariamente, a través de lo cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción y lealtad a su Señor. Te quiero decir que todo esto lo hacemos voluntariamente. Porque al final de cuentas cada uno de nosotros decidimos declarar y reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro único y suficiente Salvador, y aún le pedimos que fuera nuestro Señor y que ahora Él tomara el timón de nuestra vida. Entonces, para que esto sea visible, tiene que haber en mí obediencia, devoción y lealtad. ¿A quién? A nuestro Señor. ¿Y cómo poder hacerlo? Pues conociendo la palabra. Es la única manera de saber qué es lo que a Él le agrada y no pensar o imaginar cómo debo de hacerlo cuando Él ya dejó escrito cómo tienen que ser las cosas. También la palabra Señor proviene del griego kurios en el Nuevo Testamento y significa uno que tiene derecho legal sobre alguien. ¿Quién tiene el derecho legal sobre tu persona y sobre mi persona cuando decidimos recibir a Jesús como único y suficiente Salvador? Él. Dice el libro de Colosenses, el capítulo 3, que Él canceló, pagó toda acta de decretos que nos era contraria. ¿En dónde? En la cruz, ¿verdad? La clavó. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio por tu liberación, por mi liberación, por tu redención, por mi redención. Y en ese momento le hemos otorgado el derecho porque Él
canceló toda acta de decretos y de esta manera Él obtuvo los derechos sobre nosotros. Entonces, cuando vemos la definición en griego de la palabra Señor, de la cual proviene del griego kurios, nos damos cuenta que es verdadero. Dice, uno que tiene derecho legal sobre alguien. ¿Quién tiene derecho legal sobre ti y sobre mí? Si lo crees, tienes que vivir de esa manera, Dios. Hay quien lo ha declarado con sus labios, pero sus hechos nos hacen ver que el derecho legal no lo tiene el Señor. Lo tiene todavía el enemigo de su alma, porque siguen conduciéndose, haciendo no la voluntad del Padre o de Dios, sino la voluntad del enemigo de su alma. Jesús lo dijo a los fariseos en una ocasión cuando ellos le dijeron que su padre era Abraham y ellos le decían a Jesús que su padre de Jesús era el diablo, que porque por el diablo echaba fuera los demonios, dice, por el príncipe, los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces el Señor le dice, si ustedes reconocían a Abraham como su padre, me reconocerían a mí porque su padre Abraham habló de mí. Pero ustedes hablan como hijos del padre de mentira, porque aunque en sus labios mencionan a Dios, su corazón está muy lejos de Él, porque no obedecen a Dios, sino obedecen al padre de mentira. Entonces, también la palabra Señor, en griego el significado es uno que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y donde quiere. Uno que tiene control absoluto sobre alguien. Muchos hemos declarado y le hemos dicho a Dios o a Jesús, mi Señor, Señor mío. Pero en la realidad, a la hora que vemos cómo actuamos o actúan unas personas, nos damos cuenta que Dios no es su Señor, porque no tiene derecho sobre la persona. Y más cuando el Señor te dice, perdona, cambia, suelta, permite que el Espíritu Santo te transforme. Y la gente no quiere, quieren seguir viviendo no igual a su pasado, peor a su pasado. Lo más triste es que vemos en estas nuevas generaciones, porque a lo mejor pensamos que los adultos que no tuvieron esa instrucción desde niños, les cuesta más trabajo. No, vemos nuevas generaciones que han sido instruidos desde pequeños en los caminos del Señor y quieren seguir o andan buscando las cosas del mundo. Y el libro de Juan, en su primera carta, nos dice que aquel que ama el mundo se convierte en enemigo de Dios. También te quiero decir que nadie puede ser fiel a Dios sin conocerlo. ¿Pero qué crees? Para conocer a Dios se requiere fe. Porque dice la Escritura que nadie lo ha visto a Él. Nadie ha visto a Él. Aún a nuestro Señor Jesucristo, en los Evangelios vemos los comentarios de apóstoles, como también del médico Lucas y de Marcos el evangelista, que ellos hacen mención de Jesús, pero solamente Mateo, ¿verdad? Y Juan dicen que ellos estuvieron con Él. Ellos lo vieron, pero los demás no lo vieron. Mas, sin embargo, ¿cómo caminaron con Él? Creyendo en su corazón. Por eso cuando hablamos de ser fiel a Dios, tenemos que hablar de fe. Y la misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice que fiel proviene del griego pistos, y pistos de la raíz pistis, que significa fe. Y entonces, una persona fiel es la que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple sus compromisos hacia su Señor. Se requiere fe. Y no vamos a poder creer en el Señor si no le conocemos. Y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. No solamente tenerla aquí, sino en nuestro corazón. Porque cuando está en nuestro corazón, dice la Escritura que de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón caminaremos. Y te quiero decir que para este 2021 requerimos una fe mayor a la que tuvimos en el 2020. Hemos concluido el 2020 y durante el 2020
Solamente la gracia de Dios nos sostuvo. Pero te quiero decir que para el 2021 requerimos fiel y prudencia. Ser fieles y prudentes. Fidelidad y prudencia para este 2021. Pero si desconocemos lo que significa fidelidad y prudencia en el reino, entonces lo vamos a llevar a cabo conforme a nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Si nos conviene ser firmes ahora, lo haremos, pero si no, en cualquier momento renunciaremos. Pero vamos a ver cómo la fidelidad es inquebrantable, porque el maestro de la fidelidad es Dios. Y si no aprendemos de Él, no hay nadie más en el mundo que pueda enseñarnos la fidelidad y la prudencia. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13, hablando de que Dios es fiel, en la versión Palabra de Dios para Todos. Si dejamos de ser fieles, 2 de Timoteo 2:3, y te quiero decir que los hombres y las mujeres, en cuanto no nos conviene, dejamos de ser fieles. Que los hombres y las mujeres, en el momento en que ya no nos sentimos a gusto en un lugar, dejamos de ser fieles, aún hayamos dicho con nuestras palabras que no nos íbamos a mover de ahí. Y más en este tiempo estamos viendo todo esto dentro del núcleo familiar que es el matrimonio. Hombres y mujeres que se comprometieron delante de Dios en pacto a través de sus palabras, de amarse, de honrarse, de respetarse, tanto en la prosperidad como en la adversidad o la pobreza, tanto en la salud como en la enfermedad. Y cuando llegan las adversidades, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Ya no me siento a gusto aquí. Y quebrantan sus pactos de fidelidad. Entonces, leemos 2 de Timoteo 2:13, si dejamos de ser fieles, Él, hablando de Dios, seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto nos habla de que Dios no te va a fallar, porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Y sabes por qué no se puede negar a sí mismo? Porque Él es la fidelidad. No es una definición. Él es la fidelidad. Él es la prudencia. Y los seres humanos, y en especial sus hijos, aprendemos de la fidelidad y la prudencia. Ser fieles. Porque ¿sabes qué? Como leímos, se requiere fe. O la definición, o la raíz de fiel es la fe. Fe. Y te quiero decir que Él toda tiene fe en ti y fe en mí. Tiene fe en la humanidad. Por eso Él está esperando que haya cambios, no solamente en cientos, sino en miles, millones de personas que todavía requieren escuchar del Evangelio. Por eso te invité a que leyeras el libro de Mateo, capítulo 24, a donde habla de las señales del fin del mundo. Porque dice que no vendrá el fin hasta que no se haya predicado este Evangelio, el Evangelio del Reino. Y todavía no ha sucedido esto, pero ¿qué crees? Dios está utilizando los medios de comunicación para que eso se esté llevando a cabo, porque hoy en día, a diferencia de años atrás, hoy se está predicando, y hay muchos, se está predicando del Evangelio, y hay muchos en muchas partes del mundo que por primera vez lo están escuchando, porque hoy tienen acceso al Internet. A través de ese medio, en todo el mundo se está ya predicando el Evangelio. Continuamos. La Biblia habla de la fidelidad de Dios. Por eso te decía, ¿cómo poder ser fiel a Dios si no lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la Escritura. Y volvemos otra vez a hablar de la raíz de la fidelidad. En esta primera parte, en el Antiguo Testamento, la raíz hebrea de donde se traduce la palabra fiel y fidelidad es la siguiente: soportar, permanecer, apoyar. Mira, Dios ha permanecido firme, esperando que tú y yo cambiáramos. Y hasta nos ha tolerado, nos ha soportado tantas ocasiones en las cuales nos hemos desviado del camino y ha buscado apoyarnos para traernos de nueva cuenta al camino. Por eso cuando hablamos de la fidelidad o de ser fiel,
El mejor ejemplo es Dios. Cuando se aplica a una persona, significa una persona en quien otra se puede apoyar con seguridad. Esto habla de que tú y yo podemos apoyarnos con seguridad de Él. ¿Por qué no va a cambiar? Él está firme ahí esperando que tú y yo nos acerquemos. También la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento significa confiable o digno de confianza. Y déjame decirte, quien es digno de confianza y en el cual podemos confiar es nuestro Señor. Fidelidad implica estabilidad. A Él no lo mueves. Esta pandemia, a Él no lo mueve y no lo cambia. En querer buscar el bien para toda la humanidad y más en aquellos que le buscan. Habla también de firmeza, certeza y permanencia. Por eso cuando leemos el libro de Hebreos capítulos 11, verso 1, cuando hablamos de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún todavía no vemos. También la fidelidad proviene de un lugar que está firmemente establecido, un lugar duradero. ¿Sabes qué? El trono de Dios es eterno. La tierra pasará, pero el trono de Dios permanecerá en el cielo. Ahí está su trono. Porque Él es, antes que tú y yo y que todo lo que conocemos, Él es. Y aun si nosotros no estuviéramos, Él seguirá siendo, porque Él es eterno. La fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de cambios futuros. Por eso el Salmo 127 nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si tú y yo construimos en el fundamento de la fidelidad de Dios, obedeciendo su palabra, te quiero decir que esa construcción no tendrás que preocuparte de los cambios futuros porque va a permanecer. Esto quiere decir que la fidelidad de Dios es 100% segura. También el libro de Corintios, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, nos dice que fiel es Dios, en quien uno puede apoyarse con total confianza. Él es firme, tanto en afecto como en apoyo. ¿Y qué quiere decir esto? Que su amor por ti y por mí no cambia. Nos dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Esa palabra, después de casi 2000 años, para quien la escucha hoy o quien la cree y camina en ella, es tan perfecta que cumple su efecto hoy como lo cumplieron aquellos hombres que creyeron hace 2000 años, y en este caso hablamos de los apóstoles. Ellos lo creyeron, lo compartieron y hasta el día de hoy por eso ha llegado a nuestros días, y es lo mismo que estamos haciendo. Si tú crees que Dios te ha amado de tal manera que si tú crees en su Hijo, Él te perdonará y te dará vida eterna para que no te pierdas. También la fidelidad es un fundamento sobre el cual puede, ya lo leímos, vamos abajo, 1 Corintios 1:9 ya lo mencionamos, Él es firme tanto en afecto como en apoyo, Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Él dice que hará algo, no hay duda alguna que así lo hará. Porque cuando Dios habla, es imposible que sus palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron enviados. Dice el libro de Isaías capítulo 55, verso 11. Vayamos ahí y vamos a leerlo rápidamente. Isaías capítulo 55, verso 11. Dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí te das cuenta? Va a cumplir la tarea. Por eso decimos que es imposible que regrese vacía,
sin completar la tarea por la cual fue enviada a tu vida y a mi vida. Soy testimonio de ello. Yo lo creo y sigo orando de esa manera y esperando. El Señor me dio una promesa en el año de 1996. Estábamos hablando de julio de 1996. Y Él me dijo, en aquella ocasión a través de los labios de una pastora: tú has estado orando mucho por tus hermanos, pero te quiero decir que de oriente y de occidente cada uno de ellos vendrá a mis pies y me servirán. Y yo lo creo. Yo lo creo porque es fiel el que me lo prometió y he visto que su palabra no regresará vacía. Él me dijo: uno a uno tus hermanos llegarán a mis pies y me servirán. Y yo lo creo que van a servir con un corazón convertido de una manera genuina y radical, con fidelidad y con prudencia al Creador de los cielos. Y no solamente ellos, porque hay otra promesa, de la cual yo tomé en el libro de los Hechos. Él dijo que si creía yo, sería salvo yo y toda mi casa. Muy bien. Continuamos. El Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel, que cumple su pacto generación tras generación a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso número 9. Vayamos ahí. Deuteronomio, capítulo 7, verso número 9, es el quinto libro del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de esta manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Te puedes dar cuenta? Él te tiene en su mente y en su corazón. Si tú eres obediente a sus mandamientos y a su palabra, en fidelidad Él te tiene hasta 1000 generaciones. Tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra de Dios inunde nuestra mente y que entienda que nuestro Dios es totalmente fiel. Él no sabe fallar y lo debe saber el mundo a través de nosotros. La mayor prueba, y hay muchas otras escrituras, Génesis 8:22. Cuando tú lees Génesis 8:22 dice que mientras la tierra exista, no dejará de haber las 4 estaciones cada año. ¿Cuáles son? Primavera, verano, otoño e invierno. Hasta el día de hoy, desde aquella ocasión, después de casi más de 4000 años, cada año se sigue cumpliendo la palabra fiel de nuestro Señor que dijo: mientras la tierra exista, no dejará de haber 4 estaciones durante el año. Concluyo. ¿Qué tan importante es para ti ser fiel y prudente? Hazte esta pregunta. Hay quien ha aceptado la fidelidad de Dios como una verdad divina, pero es muy distinto a actuar de acuerdo con ella. Así es. Hay mucha gente que ha escuchado, aún ha leído la Biblia, la palabra de Dios, y ha creído en esta verdad, pero no actúan conforme a esta verdad. Ha llegado el tiempo que tú y yo actuemos fiel y prudentemente, sirviendo a nuestro Señor conforme a esta verdad. Tenemos que ser congruentes a ella. Y entonces veremos que cuando llegue nuestro Señor nos dirá: buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te quiero dar las gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de haber sido instruidos a tu palabra y de enseñarnos que qué tan importante es en nuestro servicio serte fiel y prudente. Y eso solamente proviene de ti, a través de tu conocimiento, a través de la inteligencia que tú nos das, porque ella nos guardará todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que también sigas obrando en nuestro corazón. Aumentanos nuestra fe. Y si tú aumentas nuestra fe, también aumentará nuestra fidelidad a ti cada día de nuestra vida sobre esta tierra. Yo te doy las gracias, Padre, por este año que inicia, este primer domingo del año. Ponemos en tus manos todos los proyectos y planes que tenemos para el 2021 y también quiero pedirte que seas tú quien sigas guardando nuestras vidas y que nos rodees
aún debajo del hueco de tus manos, Señor. Queremos estar y permanecer porque ahí estaremos seguros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.